Claro. Hoy sobre un tema muy interesante dentro de lo que es la gestión del talento humano o los recursos humanos dentro de las organizaciones, enfocándonos en los roles que tienen mayor poder y decisión dentro de las organizaciones y cómo son. Entonces vamos a hablar un poco de liderazgo y el poder en sí. Un líder significa guiar y está compuesta por dos vocablos, let, que es expresa dirigir, y el sufijo er, que significa el agente que hace la acción. Hoy no solamente es importante lo que hace el líder, sino también el ser del líder. Es decir, sus valores, sus creencias, su autoconocimiento, la voluntad con la que trabaja y, de hecho, su propio carácter. También otro factor muy importante es su saber qué capacidades tiene, qué conocimientos, qué habilidades, qué estudio, qué formación, incluso su enfoque en mejora continua que le permite entonces su hacer, que es su manera de su entrenamiento, su experiencia y que puede ayudarlo a ejercer esta función de guía. Dentro de las organizaciones, entonces nosotros vamos a hablar del liderazgo organizacional en sí. Dentro de este contexto tenemos que el liderazgo es una influencia interpersonal ejercida por una situación dirigida a través de un proceso de comunicación humano a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. De aquí podemos sacar varias cosas, entre ellas que es el liderazgo es una influencia interpersonal. Para que haya un líder tiene que haber seguidores. Entonces, a partir de ahí, también tiene que haber un contexto, una situación en la cual se genera esta posición o este comportamiento y está dirigida a un objetivo, a algo en específico. El liderazgo entonces es un proceso, no es una acción aislada, se va generando en un contexto, está orientado al logro de los objetivos, requiere, por supuesto, habilidad, que ya puede ser una condición básica, pero también se puede adquirir, se puede aprender. Porque habitualmente está esa discusión de que si el liderazgo se nace o se hace líder, ¿verdad? Hoy ya sabemos que no es suficiente con el talento también tiene que ser entrenado y que muchas de las habilidades se pueden adquirir siempre que haya voluntad. Por eso al principio hablábamos de que la voluntad del líder también es muy importante. Existe una dirección, hay que mostrar un camino, una guía para poder lograr esos objetivos. Por lo tanto, también allí cuenta el factor motivacional que implica esa interrelación entre las personas, porque el líder es aquel que hace que otros hagan, que otros se sumen al esfuerzo que está planteando, ¿verdad? Cuando hablamos de poder, también hablamos de influencia sobre los seguidores y el líder debe tener cierto poder. Y la autoridad, que es la legitimación de ese poder y que pueda hacer crecer a la comunidad o al grupo en el cual está compuesto. Esto es un poco lo que tiene que ver entonces con los aspectos que debe ir desarrollando el líder. Y vamos a hablar de la inteligencia emocional, que es la tarea específica que ustedes van a tener con relación a investigar un poco el concepto de inteligencia emocional y las habilidades que la componen. Tiene una parte que tiene que ver con la propia persona, reconocerse o su autoconocimiento, su autorregulación y su motivación personal, su automotivación y también la motivación que puede ejercer hacia otros. Luego están las que tienen que ver las habilidades que se desarrollan en las relaciones, habilidades de relación, la empatía y la habilidad social para poder. Esto puede ayudarle entonces, esta combinación entre las habilidades de autogestión y las habilidades de relación, están muy vinculadas al ejercicio del poder del líder dentro de las organizaciones.
sabemos y tenemos que considerar claramente que el liderazgo es una influencia que puede no estar formalmente reconocida, pero sí puede influir dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a hablar del otro concepto que es el poder, que se refiere a la capacidad de una persona para poder influir en decisiones y acciones de otros individuos o grupos. El poder puede ser ejercido de forma legítima, como es el caso de aquellos líderes elegidos democráticamente por ejemplo, nosotros hemos elegido un presidente de la República, entonces esta persona es un líder elegido. Y de forma ilegítima, como son los casos de los dictadores o los tiranos que deciden quedarse en el poder a pesar de no ser reconocidos como tales. También dentro de nuestras propias organizaciones tenemos el poder de eh, ser nombrados dentro de un cargo determinado y esto puede ayudarnos a liderar, a guiar los equipos de trabajo. Hoy ya no solo es importante tener habilidades técnicas y una posición de jefatura o de poder de gerencia, sino también tener la suficiente capacidad personal de poder liderar a los equipos de trabajo. Y el poder tiene dos fuentes, el poder posicional y el poder personal. Esto en las organizaciones se refleja claramente. El poder posicional es el del jefe o un gerente que puede compensar o puede también castigar aquellas acciones que considere no adecuadas. Por eso nos habla de poder coercitivo. Entonces, el poder de recompensa que se basa en la capacidad de la persona de otorgar algún tipo de beneficio o recompensa a los demás cuando estos puedan eh, seguir sus instrucciones, cumplir con las tareas asignadas, ofrecer ascensos, promociones o generar evaluaciones positivas que puedan dar como consecuencia estas recompensas. Entonces, tal vez mi jefe directo no puede darme un aumento de salario, no puede conseguirme un premio por una evaluación, pero sí puede ayudar de alguna manera. Entonces, yo veo su poder de recompensa. Lo mismo pasa en el tema coercitivo, ¿verdad? Que es el temor, el miedo a tener consecuencias negativas, como por ejemplo una sanción o un castigo, un despido, si es que no estoy de acuerdo con lo que el jefe o el gerente está planteando. Y esto habitualmente se utiliza como un control del comportamiento de las personas con la amenaza de la penalización o sacar, por ejemplo, un beneficio que se tiene. Cuando veamos los refuerzos, vamos a ver que este aspecto coercitivo también puede ser referido a eso. Si teníamos un premio por evaluación del desempeño, por ejemplo, nos excluyen porque no llegamos al resultado. Y el otro aspecto, las otras fuentes de poder son el poder personal, el poder legítimo que proviene del reconocimiento de la autoridad formal, la capacidad de influir legítimamente sobre los demás. Este poder se suele dar a través de la jerarquía y el respeto a esa autoridad. Es decir, yo tengo el poder legítimo porque soy el gerente, soy el jefe de área, entonces tengo reconocimiento de ese poder. Por el otro lado está un poder experto. Estos poderes ya dijimos que pueden ser adquiridos. El poder legítimo, por ejemplo, también nos va a dar o está muy vinculado al poder relacional, porque yo si tengo la posición de jefatura o de gerencia, tengo la posibilidad de dar esa recompensa o de castigar algunos aspectos. Entonces hay una relación entre ambas fuentes de poder, por decir así. El poder experto que se refiere a que puedo a través de mi conocimiento y mi experiencia, el individuo o yo puedo adquirir esta fuente de poder, entonces
quien ejerce este poder habitualmente es reconocido como un experto en un tema determinado, en un campo, y su opinión es muy valorada. Eso significa que la gente va a consultarme con relación al tema. Entonces, uno puede elegir en qué va a ser experto y puede posicionarse en ese lugar. Hoy, por ejemplo, se trabaja el posicionamiento de marcas personales con relación a esto. ¿Qué experiencia y qué conocimientos tengo para que la gente pueda recurrir a mí como un experto? Por el otro lado está el poder de referente, que es este poder que surge de la capacidad del individuo para ser admirado, emulado, convertirse en un modelo de desempeño que se basa en atracción personal y el respeto que genera esta persona. Es un referente en su área, entonces se convierte también en un modelo a seguir. Con relación a el poder, algo muy vinculado, pero que no es lo mismo, es la autoridad, que se refiere al derecho o la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, dar órdenes que deben ser obedecidas por otros individuos o por grupos. La autoridad se basa en la posición jerárquica dentro de una organización y se deriva del poder que se le otorga a esta persona para tomar decisiones en nombre de la organización. Recursos humanos, por ejemplo, tiene un poder de autoridad porque es un representante de la organización. Por supuesto, como ya dijimos en otras ocasiones, los procesos también generan niveles de autoridad y toma de decisiones en cada área, ¿verdad? Esta autoridad, por un lado, puede ser una autoridad formal, es decir, esta persona tiene la legitimidad que le da el cargo, la posición en sí, la definición dentro de un proceso determinado, entonces hay temporalidad y tiene la influencia suficiente para poder tomar esas decisiones. Entonces aquí también tiene una fecha de inicio, una fecha de terminación específica, así como un ámbito organizacional concreto. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un nivel de decisión eh, con relación a determinada situación o determinado proceso. Si soy el jefe de área, tengo la autoridad formal para decidir quién de los tres postulantes al cargo va a ser el que va a ser incorporado. Entonces, por eso nos habla que hay una fecha de término, una fecha de inicio. También puede ser debido a que tengo que ver con el proceso en sí y en qué momento del proceso puedo decidir. Luego está la autoridad informal, que es un poco lo que se suele hablar de la autoridad moral, ¿verdad? Cuando nosotros realmente como líderes tenemos la confianza del grupo, la persona es percibida como capaz, como confiable. Por supuesto, entonces esto va a estar sujeta a la percepción que tengan los demás de nosotros, ¿verdad? Y a partir de ahí va a generar una dinámica diferente, es más volátil, es más todavía hoy con las redes sociales, la falta de límites entre la visión o la persona con sus características privadas y la persona pública. Esto es mucho más volátil que la autoridad formal porque puede cambiar en cualquier momento. Está permanentemente en juego una de por cada una de las intervenciones que tenga la persona en la organización, sus decisiones, su manera de comportarse, su manera de hacer las cosas, puede afectar en esta autoridad informal y cambiar automáticamente esto. Entonces el liderazgo es una conducta sumamente compleja entre el poder, la autoridad y el liderazgo en sí, que ya decíamos que se basa en la capacidad de influir en otros y poder guiarlos hacia una meta común. El líder no necesita tener una posición jerárquica o un estatus
para ser efectivo y el liderazgo se basa en la confianza, el respeto y la empatía. Entonces, buscamos influenciar a través de la inspiración que podemos dar en otros, más que sobre el control y la autoridad en sí, pero estos nos refuerzan dentro del ámbito organizacional. Y el poder, por supuesto, se refiere entonces a la capacidad de tomar esas decisiones, ejercer un control, ya sea sobre un individuo o un grupo. Este poder me da entonces la posibilidad de definir eh, por la posición jerárquica ciertas metas, ciertos objetivos, la distribución de los recursos. eh, Puede ser mi fuente, puede ser una posición jerárquica, pueden ser mi fuerza física incluso, porque tengo la suficiente fuerza física para poder ejercer ese poder. Se basa entonces en la obediencia y el temor, si vamos a ir a un extremo, pero tampoco es malo el poder si nosotros podemos llevarlo en conjunto con la autoridad que se refiere a el derecho o la capacidad de tomar decisiones y ejercer el control sobre otros, pero sí, ahí sí debido a una posición jerárquica o el estatus que nos da el respeto y a través de ese respeto la obediencia. Entonces, es importante que consideremos estos tres aspectos cuando hablamos del liderazgo. Hoy, si bien hay muchas teorías y muchos enfoques del liderazgo, eh, quiero enfocarlo más hacia el ámbito de o al contexto organizacional. Entonces tenemos dos tipos de liderazgo, el transformacional y el transaccional, que aplican un poco más al ámbito laboral, por decirlo de alguna manera. El transformacional, que es el estilo que se centra en inspirar a los miembros del equipo para que trabajen hacia un bien común, fomentan por supuesto la innovación y el cambio positivo. Y el transaccional se basa en recompensas y castigos para poder motivar a los empleados a alcanzar los objetivos. Ambos se pueden complementar porque nosotros ya sabemos que el trabajo es una actividad personal, pero también es una actividad social, hay relaciones, hay hay unas transacciones que se dan en esta relación, entonces es importante también desarrollar aspectos del liderazgo transaccional. Y en el desarrollo organizacional, el líder, el que es el gerente, el jefe, también debe desarrollar esa visión de liderazgo y al convertirse en líder, generar una visión hacia el futuro. Nosotros reconocemos que es importante que esta persona pueda guiar hacia una meta definida. Y también poder lograr las metas y motivar, incentivar a los demás que sigan producir los cambios necesarios. Por supuesto, si nosotros estamos hablando de que por supuesto, esto va a hacer que como líderes tengamos que gestionar los cambios, orientar y motivar a los empleados, construir una moral que es muy importante, satisfacer las necesidades de los empleados, no solamente desde el punto de vista de necesidades básicas, sino también necesidades personales, reconocimiento, saber que nuestra interacción es importante cuando somos jefes o somos parte de las relaciones que se dan con los empleados. También por el otro lado, formar y fomentar el desarrollo de los empleados. Hoy gran parte de nuestras funciones como líderes es estar enseñando constantemente, es informar, ser formador
de formadores para que también en la medida de esa formación en los cuadros de clase. Esto es una organización principalmente humana de acuerdo con casos de conflictos, el líder va a tener que ser un árbitro, va a tener que tomar una decisión, una postura, según la información y los contextos que tenga la organización. Y así, en otros casos va a ser un mediador, va a tener que acercar a las partes y ver cómo puede de alguna manera acercar a estas personas para poder llegar a un resultado, a otra persona o a otro grupo, a un resultado positivo. Entonces, en muchos casos, el hecho de ser jefe o ser líder va a implicar que voy a estar vinculado a generar estas, eh, estas situaciones que en las que el conflicto se vuelva algo positivo.